El siglo XVIII fue un tiempo de transformación, un siglo donde los cimientos de un nuevo orden económico y social comenzaron a consolidarse. Este momento de la historia no fue simplemente un cruce entre el pasado feudal y el futuro industrial, sino el terreno fértil donde surgió una de las fuerzas más poderosas de la modernidad, el capitalismo. Durante este siglo, Europa fue testigo del auge de un sistema económico que cambiaría para siempre la forma en que los individuos se relacionaban con el trabajo, el comercio y entre sí. Fue una era de descubrimientos, innovaciones y revoluciones, pero también de tensiones sociales y desigualdades. Fue el escenario en el que Adam Smith, uno de los pensadores más influyentes de la historia, encontraría las condiciones idóneas para desarrollar sus teorías sobre la economía y la sociedad en su obra magna, La riqueza de las naciones. Para comprender cómo el capitalismo y la revolución industrial emergieron en el siglo XVIII, es imprescindible sumergirnos en el contexto histórico que los vio nacer. Este período, especialmente en Europa y particularmente en Gran Bretaña, estuvo marcado por una serie de transformaciones políticas, económicas y tecnológicas que sentaron las bases del mundo moderno. Estas transformaciones no sucedieron de manera aislada, sino que fueron el resultado de un complejo entramado de fuerzas en juego, desde las nuevas formas de organización política hasta las rutas comerciales transoceánicas que conectaban continentes y culturas a una escala sin precedentes. Las viejas estructuras medievales estaban desmoronándose, y en su lugar una nueva clase de empresarios, industriales y comerciantes estaba ascendiendo, impulsando la economía hacia territorios antes inexplorados. A principios de ese siglo, Europa se encontraba aún en los últimos ecos de la era feudal, donde la nobleza terrateniente dominaba la vida política y social, y la economía estaba basada mayormente en la agricultura. Sin embargo, el crecimiento del comercio internacional, especialmente con las colonias en América, Asia y África, comenzaba a dinamizar la economía y a generar una acumulación de capital sin precedentes. Las ciudades crecían, impulsadas por el comercio y la artesanía, y una nueva clase burguesa empezaba a desafiar el poder de los terratenientes y la aristocracia. Esta emergente clase comercial y financiera se fue convirtiendo en la impulsora de un nuevo tipo de economía. Una economía que ya no giraba únicamente en torno a la tierra como principal fuente de riqueza, sino que ponía el énfasis en el capital y la producción de bienes. Gran Bretaña, en particular, estaba a la vanguardia de este cambio. La nación experimentó un crecimiento económico impresionante, impulsado por una combinación de factores que incluían su poderío naval, su red de colonias y un sistema político relativamente estable en comparación con otros países europeos. La guerra, que había sido un freno para la prosperidad en siglos anteriores, ahora era vista por muchos británicos como una oportunidad para expandir su influencia comercial. El Tratado de Utrecht, en 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, fue clave en este sentido, ya que otorgó una serie de concesiones comerciales que la consolidaron como una de las potencias mercantiles más importantes del mundo. Este tratado abrió las puertas para que los comerciantes británicos obtuvieran un acceso privilegiado a los mercados de América Latina y el Caribe, y reforzó su control sobre rutas estratégicas, como la del Atlántico, lo que alimentó el crecimiento del comercio transoceánico y la acumulación de riqueza. Pero este auge no fue solo el resultado de las conquistas comerciales. La revolución industrial, que comenzó a gestarse en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, fue quizás el evento más trascendental
en la historia económica de la humanidad. El motor de esta revolución fue una serie de innovaciones tecnológicas que transformaron radicalmente la producción de bienes y la organización del trabajo. La invención de la máquina de vapor por James Watt en 1769, la mecanización de la industria textil y el desarrollo de nuevas técnicas metalúrgicas, como el proceso de pudelado y laminado del hierro, fueron algunos de los hitos que desencadenaron un cambio irreversible en la forma de producir. La producción, que antes dependía en gran medida del trabajo manual y de la fuerza humana o animal, empezó a acelerarse gracias al uso de máquinas que podían trabajar sin descanso y a una escala sin precedentes. Este proceso de industrialización no solo afectó la producción, sino que también transformó profundamente la vida social y económica. El campo, que durante siglos había sido el centro de la vida económica y social, empezó a perder protagonismo frente a las ciudades industriales. Los campesinos, que en muchos casos vivían en condiciones de subsistencia, comenzaron a desplazarse hacia los centros urbanos en busca de trabajo en las fábricas. Este fenómeno de urbanización fue uno de los elementos característicos del capitalismo industrial. Las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso y con ellas surgía una nueva clase trabajadora que, en su lucha por sobrevivir, se convertía en un engranaje indispensable de la máquina capitalista. Sin embargo, este rápido proceso de industrialización y urbanización no estuvo exento de tensiones y conflictos. Si bien es cierto que la revolución industrial produjo una enorme riqueza, también es cierto que esta riqueza no fue distribuida de manera equitativa. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran frecuentemente deplorables, con jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, salarios miserables y una falta total de derechos laborales. La explotación de la mano de obra, incluida la infantil, era la norma, y las nuevas ciudades industriales se convirtieron en focos de pobreza, hacinamiento y enfermedades. La desigualdad económica, que ya existía en las sociedades preindustriales, se profundizó aún más en esta nueva era, generando tensiones sociales que estallarían en conflictos y movimientos obreros en las décadas y siglos posteriores. En medio de este tumultuoso panorama, surgieron una serie de pensadores y filósofos que trataron de comprender y dar sentido a los cambios que estaban ocurriendo en sus sociedades. Uno de ellos fue Adam Smith, un economista y filósofo moral escocés que, en 1776, publicó su obra maestra La riqueza de las naciones. En este monumental tratado, no solo analizaba el funcionamiento de los mercados y el comportamiento económico, sino que también ofrecía una visión de la sociedad que estaba profundamente influenciada por las transformaciones que él mismo estaba presenciando. Para él, la economía no era simplemente una cuestión de producción y comercio, sino una parte integral de la vida social y moral de los individuos. Sus teorías sobre la mano invisible del mercado, la división del trabajo y el libre comercio sentarían las bases del pensamiento económico moderno y se convertirían en los principios fundacionales del capitalismo tal como lo conocemos hoy. Adam Smith es un nombre que resuena en los anales de la historia económica y filosófica con una fuerza y magnitud comparable a pocos. Aclamado como el padre de la economía moderna, Smith fue más que un simple pensador de su tiempo. Fue un visionario cuya capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas y sus teorías sobre el mercado, la moral y la sociedad definieron una nueva era de entendimiento sobre el mundo económico. Pero para comprender quién fue,
No basta con mirar únicamente a sus contribuciones intelectuales. Es necesario entender el contexto de su vida, sus orígenes humildes, las corrientes filosóficas que lo influyeron y el entorno vibrante y tumultuoso de la Escocia del siglo XVIII. Una época marcada tanto por la Ilustración escocesa como por la transformación política y económica que comenzaba a recorrer Europa. Adam Smith nació el 16 de junio de 1723 en la pequeña y tranquila ciudad de Kirkcaldy, ubicada en la región de Fife, al este de Escocia. Fue el único hijo de Adam Smith padre, un inspector de aduanas que falleció pocos meses antes de su nacimiento, y de Margaret Douglas, una mujer que desempeñaría un papel fundamental en su vida. Kirkcaldy era un lugar relativamente modesto, alejado de los grandes centros de comercio y cultura que comenzaban a florecer en Europa, pero su ubicación frente al mar y su proximidad a Edimburgo le daban una conexión importante con las corrientes económicas y políticas que comenzaban a transformar el país. La Escocia del siglo XVIII estaba inmersa en cambios significativos. Apenas unas décadas antes del nacimiento de Smith, en 1707, Escocia se había unido formalmente con Inglaterra a través del Acta de Unión, creando el Reino de Gran Bretaña. Este acto no solo unió a dos naciones en una entidad política, sino que también propulsó a Escocia hacia una integración más estrecha con el mercado británico, lo que en última instancia sentaría las bases para el crecimiento económico y cultural que definiría el país en las décadas siguientes. Creció en el seno de una familia de clase media. A pesar de no tener una riqueza significativa, su madre, Margaret, aseguró que su hijo recibiera una educación de calidad. Desde una edad temprana, Smith mostró una mente brillante y un carácter introspectivo, características que lo distinguirían durante toda su vida. Se dice que desde pequeño tenía una inclinación natural hacia la reflexión profunda y el pensamiento abstracto, y aunque era conocido por ser algo distraído, su capacidad para absorber y analizar información de manera rigurosa ya era evidente. A los 14 años ingresó en la Universidad de Glasgow, una institución que, en ese momento, se encontraba en el epicentro de la Ilustración escocesa, un movimiento que, aunque menos famoso que su contraparte francesa, fue igual de significativo en términos de su impacto en el pensamiento europeo. Bajo la influencia de figuras como Francis Hutcheson, uno de los grandes filósofos morales de la época, Smith comenzó a desarrollar un interés profundo por la filosofía moral, un campo que exploraba las cuestiones fundamentales de la naturaleza humana, la ética y el comportamiento social. Hutcheson fue particularmente influyente para Smith, ya que abogaba por una filosofía que combinaba la razón con los sentimientos humanos, sugiriendo que la moralidad no solo se basaba en cálculos racionales, sino también en una inclinación natural del ser humano hacia el bienestar de los demás. Esta idea de una naturaleza humana inherentemente social y empática sería clave en las posteriores reflexiones de Smith sobre la economía y la sociedad. Después de completar su educación en Glasgow, continuó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde se matriculó en 1740 con una beca para estudiar filosofía. Sin embargo, su experiencia en Oxford fue decepcionante. A diferencia de la atmósfera vibrante y progresista de Glasgow, donde los profesores alentaban el pensamiento crítico y la innovación intelectual, Oxford estaba sumida en un ambiente académico rígido y conservador, donde las antiguas tradiciones escolásticas todavía dominaban el currículo. Smith, que ya era un ferviente defensor de las ideas de la Ilustración, encontró las clases monótonas y arcaicas y pronto comenzó a dedicar más tiempo a sus estudios autodidactas. Durante este periodo,
Leyó extensamente las obras de filósofos y economistas contemporáneos y se familiarizó con las teorías de figuras como John Locke, David Hume y los autores de la tradición liberal británica, quienes promovían ideas sobre la libertad individual, el gobierno limitado y la importancia del comercio en el bienestar social. Tras regresar a Escocia en 1746, después de 6 años en Oxford, comenzó a ganarse una reputación en los círculos intelectuales de Edimburgo y Glasgow. En 1751 fue nombrado profesor de lógica en la Universidad de Glasgow y poco después, en 1752, asumió la cátedra de filosofía moral. Este puesto sería crucial para el desarrollo de su pensamiento, ya que le permitió no solo impartir clases sobre temas filosóficos y éticos, sino también explorar temas económicos que ya empezaban a ocupar su mente. Smith se encontraba en un entorno propicio para la reflexión crítica y el debate intelectual. La Universidad de Glasgow, bajo el liderazgo de profesores como Hutcheson y más tarde Smith, se convirtió en un centro de la Ilustración escocesa, un lugar donde se discutían ideas sobre la libertad, el progreso, la ciencia y la moral. Durante este periodo, comenzó a formar parte de los círculos de discusión filosófica y política que florecían en Escocia, especialmente en la ciudad de Edimburgo, que en el siglo XVIII se había transformado en un hervidero de actividad intelectual. Smith era amigo cercano de figuras como David Hume, uno de los filósofos más importantes de la época y una influencia clave en su pensamiento. Hume, con su enfoque empirista y su escepticismo sobre las certezas filosóficas, alentó a Smith a adoptar una visión crítica de los sistemas tradicionales de pensamiento y a desarrollar una perspectiva más pragmática y científica sobre la moralidad y la economía. En 1759, Adam Smith publicó su primera obra importante, La teoría de los sentimientos morales. Este tratado, que se centra en la naturaleza de la moralidad humana y en cómo las personas forman juicios morales, estableció a Smith como un filósofo de renombre en toda Europa. En este texto, Smith exploraba la idea de que los seres humanos no solo actúan por interés propio, sino que también están motivados por un deseo natural de simpatía hacia los demás. Esta teoría, que más tarde sería complementada por sus ideas sobre el interés propio en la riqueza de las naciones, mostraba la complejidad del pensamiento de Smith. Por un lado, creía en la importancia del comportamiento individual y racional, pero por otro, reconocía que los lazos sociales y la empatía jugaban un papel crucial en el comportamiento humano. Durante los años siguientes, Smith continuó enseñando y participando en debates intelectuales, mientras también trabajaba en lo que se convertiría en su obra más conocida, La riqueza de las naciones. En 1763, Smith dejó su puesto en la Universidad de Glasgow para convertirse en tutor del joven duque de Buccleuch, lo que le dio la oportunidad de viajar por Europa y conocer de primera mano a algunos de los grandes pensadores de la época, incluidos los fisiócratas franceses como François Quesnay. Estos economistas, que abogaban por una economía basada en la agricultura y veían en el laissez-faire una solución a los problemas económicos de su tiempo, influyeron profundamente en las ideas de Smith sobre el libre comercio y el papel del Estado en la economía. Finalmente, en 1776, Smith publicó Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, una obra monumental que no solo definió su legado, sino que también marcó el inicio de la economía como una disciplina separada de la filosofía moral. En este texto, desarrolló su teoría de los mercados libres, argumentando que la búsqueda del interés propio
cuando se realiza en un contexto de competencia y libertad, produce resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Su famosa idea de la mano invisible, a menudo malinterpretada, se refería a cómo los individuos que persiguen sus propios objetivos económicos contribuyen de manera indirecta al bienestar general, sin que esa sea necesariamente su intención. Para Smith, el mercado tenía un orden natural, un equilibrio que, si no era perturbado por la intervención estatal o por monopolios, llevaría a la prosperidad y al progreso. A lo largo de los últimos años de su vida, fue testigo de cómo sus ideas comenzaron a influir en el pensamiento económico y político de su tiempo. Sus teorías sobre el comercio, la producción y el valor fueron adoptadas por economistas, políticos y empresarios, y su legado se expandió más allá de las fronteras de Gran Bretaña. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, vivió sus últimos años en Edimburgo bajo el cuidado de su madre, dedicándose a revisar sus escritos y a participar en debates intelectuales con amigos cercanos como Hume. Falleció el 17 de julio de 1790 a la edad de 67 años. La filosofía capitalista, que ha dado forma a la economía global moderna, no surgió de manera espontánea ni aislada. Su origen es producto de un entrelazamiento de ideas y corrientes filosóficas, económicas y políticas que fueron madurando durante varios siglos. En el centro de esta evolución está el liberalismo clásico, una corriente que defendía la libertad individual, la propiedad privada y los mercados abiertos. El liberalismo clásico surge como una respuesta a las restricciones feudales y mercantilistas. Defiende la idea de que los seres humanos son agentes libres que deben tener la capacidad de perseguir su propio bienestar sin interferencias externas. En el ámbito económico, esto significaba que los mercados debían estar libres de regulaciones estatales, permitiendo que la oferta y la demanda determinaran los precios y la distribución de los bienes. Uno de los grupos intelectuales más influyentes en el pensamiento de Adam Smith fue el de los fisiócratas franceses. Surgidos en la década de 1750, fueron los primeros en desarrollar una teoría económica sistemática que se alejaba del mercantilismo dominante en la época. Su principal aportación fue la idea de que la riqueza de una nación no se basaba en la acumulación de oro y plata, como defendían los mercantilistas, sino en la producción agrícola. Para los fisiócratas, la tierra era la fuente de toda riqueza, y cualquier intento de regular o controlar la producción y el comercio era perjudicial para la economía. El líder de los fisiócratas, François Quesnay, desarrolló la teoría del orden natural, según la cual la economía debía estar regida por leyes naturales que los seres humanos no debían interferir. En su famoso diagrama de flujo económico, conocido como el Tableau économique, Quesnay mostró cómo la riqueza circulaba en la economía, desde la producción agrícola hasta el consumo y la reinversión. Los fisiócratas defendían que si se dejaba que estas leyes naturales actuaran sin restricciones, la economía prosperaría. El liberalismo clásico, tal como lo desarrollaron Smith y otros pensadores de su tiempo, defendía la libertad individual como el valor central en todas las áreas de la vida, incluida la economía. Según esta filosofía, los seres humanos debían ser libres para tomar decisiones sobre cómo producir, intercambiar y consumir bienes, sin que el gobierno interfiera en estos procesos. Esta idea estaba en contraposición con el mercantilismo, que defendía la intervención del Estado en la economía a través de monopolios, aranceles y subsidios. Smith y otros liberales clásicos sostenían que, si se dejaba a los individuos actuar libremente en los mercados,
La competencia llevaría a una asignación eficiente de los recursos. La búsqueda del beneficio personal llevaría a los productores a mejorar la calidad de sus productos y a reducir los precios, lo que beneficiaría a los consumidores. Al mismo tiempo, la competencia entre empresas aseguraría que las más eficientes prosperaran, mientras que las menos eficientes desaparecerían, lo que resultaría en un crecimiento económico general. Además de la libertad económica, el liberalismo clásico también defendía la propiedad privada como un derecho fundamental. Para los liberales clásicos, la propiedad privada no solo era necesaria para que los individuos pudieran perseguir sus propios intereses, sino que también era un incentivo clave para la producción y la innovación. Si las personas sabían que podían conservar los frutos de su trabajo y sus inversiones, estarían más motivadas para trabajar duro y asumir riesgos. Antes de que Adam Smith revolucionara el pensamiento económico con su obra La riqueza de las naciones, ya había hecho importantes contribuciones a la filosofía moral. En la teoría de los sentimientos morales, explora los fundamentos de la ética y la naturaleza humana, sentando las bases para muchas de las ideas que luego integraría en su análisis económico. Influenciado por la Ilustración escocesa, estaba profundamente interesado en cómo los individuos interactúan entre sí y cómo desarrollan un sentido del bien y el mal. A diferencia de los sistemas éticos tradicionales basados en la religión o en la autoridad externa, Smith creía que la moralidad surgía de la naturaleza social del ser humano. En lugar de ser dictada desde fuera, la moralidad era algo que los seres humanos descubren y perfeccionan en el proceso de vivir en sociedad. Uno de los conceptos centrales de la teoría de los sentimientos morales es el del espectador imparcial. Para Smith, los seres humanos no solo actúan motivados por su propio interés, sino que también son capaces de ponerse en el lugar de los demás y juzgar sus propias acciones desde una perspectiva externa. Este proceso de evaluación interna es lo que permite a los individuos actuar de manera moral, ya que buscan la aprobación no solo de los demás, sino también de este espectador imaginario que representa un juicio imparcial. Introduce el concepto de simpatía o empatía, que para él era la capacidad de los seres humanos de entender y compartir las emociones de otros. A través de esta simpatía, los individuos pueden moderar sus propios deseos y acciones, buscando el equilibrio entre sus intereses personales y las necesidades de los demás. Según Smith, cuando observamos el sufrimiento o la alegría de otra persona, nuestra naturaleza nos lleva a experimentar una versión de esos mismos sentimientos, lo que fomenta la cooperación y la convivencia armoniosa. Es importante señalar que para él la simpatía no era sinónimo de altruismo puro. Si bien los seres humanos son capaces de compasión y cooperación, Smith reconocía que el interés personal sigue siendo una motivación poderosa. Sin embargo, el interés personal no necesariamente entra en conflicto con el bienestar de los demás. A través del proceso de socialización y del juicio del espectador imparcial, los seres humanos aprenden a moderar su egoísmo para que sus acciones sean aceptables para la sociedad. En la teoría de los sentimientos morales, desafía la idea de que los seres humanos son únicamente criaturas egoístas que actúan únicamente para satisfacer sus propios deseos. Aunque reconocía que el interés personal juega un papel importante en la motivación humana, también argumentaba que los seres humanos tienen una inclinación natural hacia la sociabilidad y la cooperación. Su visión sobre la naturaleza humana es compleja y equilibrada,
Por un lado, sostiene que el interés propio es una fuerza poderosa, pero por otro, afirma que los seres humanos no son insensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. Esta capacidad para sentir simpatía y para ser influenciados por el juicio de los demás es lo que permite la vida en sociedad. Para Smith, la moralidad no es algo que se impone desde fuera, sino que surge de la interacción social. A medida que los individuos interactúan, aprenden a ajustar sus comportamientos basándose en las expectativas y reacciones de los demás. La vida en sociedad requiere que los individuos moderen sus deseos y se comporten de manera que sea aceptable para sus compañeros, lo que lleva a la formación de normas morales compartidas. Otra de las contribuciones importantes en la teoría de los sentimientos morales es su reflexión sobre las virtudes. La virtud no consistía en la erradicación completa de las pasiones, sino en su regulación adecuada. La vida moral, según Smith, era una cuestión de equilibrio. Los individuos deben encontrar un punto medio entre la indulgencia total en sus pasiones y la represión absoluta. Smith distinguía entre diferentes tipos de virtudes. La prudencia, por ejemplo, se refiere a la capacidad de los individuos de cuidar sus propios intereses de manera racional, mientras que la benevolencia implica una preocupación genuina por el bienestar de los demás. El sentido de la justicia, por su parte, asegura que los individuos respeten los derechos de los demás y no causen daño. Estas virtudes, en la visión de Smith, no son completamente altruistas. De hecho, en su análisis de las pasiones humanas, reconoce que el deseo de aprobación y de buena reputación desempeña un papel importante en el comportamiento ético. Los seres humanos no solo quieren hacer el bien, también desean ser vistos como personas virtuosas por los demás. Este deseo de reconocimiento social, mediado por el espectador imparcial, es un poderoso incentivo para actuar de manera moral. En La riqueza de las naciones, Adam Smith expone 4 ideas fundamentales que desafían las teorías mercantilistas y fundan el pensamiento económico moderno. La mano invisible, la división del trabajo, el interés personal y el libre comercio. La mano invisible. Smith plantea que los mercados tienden a autorregularse sin necesidad de intervención estatal, debido a que los individuos, al buscar su propio beneficio, terminan beneficiando a la sociedad. Este concepto se utiliza para defender el capitalismo y el libre mercado. La división del trabajo. La especialización de tareas incrementa la productividad. Al dividir el trabajo en pequeñas tareas, como en la fabricación de alfileres, se mejora la eficiencia y se impulsa la innovación, un principio que fue esencial para la revolución industrial. El interés personal como motor económico. Smith argumenta que el interés propio, aunque pueda parecer egoísta, impulsa la economía y genera beneficios colectivos. Los comerciantes, al buscar ganancias, ofrecen productos de calidad a precios competitivos, satisfaciendo así las necesidades de los consumidores. El libre comercio. Smith critica el mercantilismo y defiende el libre comercio, sugiriendo que los países deben especializarse en lo que producen mejor y comerciar sin restricciones. Esto permite que las naciones prosperen mediante la cooperación y el intercambio voluntario, beneficiando tanto a productores como a consumidores. La publicación de La riqueza de las naciones, en 1776, revolucionó el pensamiento económico, desafiando el mercantilismo y redefiniendo el rol del Estado en la economía. Adam Smith introdujo conceptos que impulsaron el desarrollo del capitalismo, influyendo en políticas que todavía persisten.
Smith defendía que las economías prosperan cuando se permite a los mercados operar sin intervención estatal, favoreciendo el laissez-faire. Esto influyó en países como el Reino Unido y Estados Unidos, que en el siglo XIX adoptaron el libre comercio, lo que fomentó el crecimiento económico y el comercio internacional. El libre comercio también reemplazó la acumulación de riqueza como objetivo principal de las economías, promoviendo la especialización y el intercambio de bienes para lograr la prosperidad. La ventaja comparativa, desarrollada después por David Ricardo sobre las ideas de Smith, consolidó el libre comercio como clave para el crecimiento global. Sin embargo, las ideas de Smith enfrentaron resistencia, especialmente entre quienes se beneficiaban del sistema mercantilista. Los defensores del mercantilismo y muchos gobiernos veían en la reducción de la intervención estatal una amenaza a sus industrias locales, temiendo que la competencia extranjera debilitara sus economías. A pesar de la resistencia inicial, las ideas de Smith encontraron seguidores entre aquellos que abogaban por la libertad económica y el crecimiento basado en el mercado. Economistas como Thomas Malthus y David Ricardo expandieron y refinaron las ideas de Smith, integrándolas en sus propias teorías. Incluso filósofos políticos como John Stuart Mill se inspiraron en su trabajo para desarrollar teorías sobre la libertad y los derechos individuales en la sociedad. Sin embargo, Smith no estuvo exento de críticas. Uno de los puntos más discutidos fue su concepto de la mano invisible, ya que algunos argumentaban que la búsqueda del interés propio podría, en ciertos casos, llevar a resultados perjudiciales, como los monopolios o la explotación laboral. Estas preocupaciones llevaron a debates sobre hasta qué punto el Estado debía intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. De hecho, en siglos posteriores, el capitalismo laissez-faire fue parcialmente regulado por políticas estatales para evitar abusos. El capitalismo que conocemos hoy ha pasado por diversas fases y adaptaciones desde que Adam Smith sentara sus bases en el siglo XVIII. En su forma más temprana, el capitalismo industrial, el sistema era impulsado por la producción masiva y el libre comercio. Smith, en su defensa del libre mercado, argumentaba que el interés personal y la competencia beneficiarían a la sociedad en general, guiados por su famosa mano invisible. En el siglo XIX, las ideas de Smith fueron adaptadas y refinadas por pensadores como David Ricardo, quien introdujo el concepto de la ventaja comparativa, consolidando la idea de que el libre comercio internacional beneficiaría a todas las naciones. Ricardo defendía que cada país debía especializarse en la producción de los bienes en los que tenía una ventaja relativa, generando un comercio más eficiente y próspero. Sin embargo, a medida que el capitalismo evolucionaba, también surgieron críticas y ajustes teóricos. Thomas Malthus, por ejemplo, planteó una visión más sombría del capitalismo, advirtiendo sobre los peligros de la superpoblación y el crecimiento demográfico descontrolado. Malthus sostenía que el aumento de la población eventualmente superaría la capacidad de la economía para proveer alimentos y recursos, lo que llevaría a una catástrofe económica. A mediados del siglo XX, el capitalismo sufrió otra transformación importante con el auge del neoliberalismo, una corriente que reafirmaba muchos de los principios del libre mercado y la no intervención del Estado, pero en un contexto globalizado y financiero. El neoliberalismo, promovido por economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman, defendía una menor regulación gubernamental, la privatización de empresas estatales y la desregulación de los mercados financieros.
Estos economistas sostenían que la intervención del Estado en la economía distorsionaba el mercado y perjudicaba el crecimiento económico a largo plazo. Las políticas neoliberales ganaron popularidad en las décadas de los 70 y 80, especialmente en los gobiernos de líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. La globalización, junto con estas políticas, llevó al surgimiento de un capitalismo más financiero y corporativo, en el que los mercados bursátiles y las inversiones de capital internacional jugaron un papel crucial en la economía global. El pensamiento económico moderno ha sido profundamente influenciado por figuras clave como David Ricardo, Thomas Malthus y Friedrich Hayek, quienes, cada uno en su tiempo, desarrollaron y adaptaron las ideas de Adam Smith, contribuyendo a la evolución del capitalismo. Friedrich Hayek fue uno de los más influyentes economistas del siglo XX y un defensor acérrimo del neoliberalismo. En su libro Camino de servidumbre, criticaba el socialismo y el intervencionismo estatal, argumentando que estos sistemas inevitablemente llevaban a la pérdida de libertades individuales y al totalitarismo. Según Hayek, solo un sistema de libre mercado podía garantizar tanto la prosperidad económica como la libertad política. Sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo de las políticas neoliberales que dominaron la segunda mitad del siglo XX. A pesar de su éxito en generar crecimiento económico y elevar los niveles de vida, el capitalismo siempre ha enfrentado críticas éticas, especialmente en lo que respecta a la desigualdad económica y la desigual distribución de la riqueza. Estos problemas se han intensificado en la era moderna, con la globalización y el neoliberalismo exacerbando las disparidades entre ricos y pobres. Una de las críticas más frecuentes al capitalismo es que, aunque promueve la eficiencia y la innovación, tiende a concentrar la riqueza en manos de unos pocos, dejando a grandes sectores de la población en la pobreza. El economista Karl Marx fue uno de los primeros en criticar esta dinámica, argumentando que el capitalismo estaba inherentemente diseñado para beneficiar a los capitalistas a expensas de los trabajadores. En el siglo XXI, la crítica al capitalismo se ha centrado en la crisis climática y la sostenibilidad ambiental. Muchos argumentan que la búsqueda constante de crecimiento económico, impulsada por el interés personal, ha llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales y al deterioro del medio ambiente. Movimientos como el decrecimiento y el capitalismo verde buscan replantear el sistema económico para hacerlo más sostenible y equitativo. A lo largo de este documental, hemos explorado las ideas revolucionarias de Adam Smith y su obra maestra, La riqueza de las naciones. Smith nos mostró cómo la búsqueda del interés propio, cuando se enmarca en un sistema de libre mercado, puede conducir al bienestar general de la sociedad. Su concepto de la mano invisible sigue siendo una piedra angular en la teoría económica moderna. Hoy, más de 2 siglos después, las ideas de Smith continúan influyendo en las políticas económicas y en la forma en que entendemos el capitalismo. Su visión de un mercado autorregulado, donde la competencia y la división del trabajo generan prosperidad, sigue siendo relevante en un mundo globalizado. Sin embargo, también es crucial reconocer las limitaciones y desafíos que presenta el capitalismo. La obra de Smith no solo nos invita a comprender la economía, sino también a cuestionar y mejorar el sistema en el que vivimos. En última instancia, el legado de Adam Smith nos recuerda que la economía no es solo una ciencia de números y gráficos, sino una disciplina profundamente humana que busca entender y mejorar la condición de vida de las personas.